una cupla simplemente aplicando dos fuerzas iguales y contrarias, como cuando mueves un volante o accionás una llave cruz. Ahí estás directamente aplicando dos fuerzas paralelas en distintos sentidos y eso automáticamente te define una cupla, que sería el otro 50% de aparición de una... Es decir, digamos, físicamente el aplicar las dos fuerzas para generar una cupla es lo más evidente y natural, si se quiere, lo más primitivo. La otra concepción de que aparece una cupla cuando trasladas o consideras una fuerza trasladada a una posición paralela, eso es, digamos, más que nada una elaboración teórica, matemática, que en algunos casos tenemos forma de materializarlo y que va a aparecer más adelante en resistencia de materiales cuando consideremos problemas que aparecen dentro de elementos estructurales de todo tipo. Se pueden ser piezas de mecánica o piezas de estructuras, de estructuras civiles, ¿no? De casas o de balcones o de puentes o lo que fuera. Entonces ahí sí vamos a ver que el concepto este de tu pregunta aparece muy neto. En la parte de La corte puede ser, ¿no, traslación, profe? ¿qué? En la parte de corte, esfuerzo de corte. De fuerza de corte y sobre todo la parte de los momentos flexores, que son los que van apareciendo como consecuencia. Es decir, esas cuplas, esos pares de traslación se van a ir manifestando como momentos flexores. Ok. Profe, yo le quiero hacer una consulta, pero no con respecto a esos temas. ¿Puede ser? A ver, sí, dale. Cadete Flores. No, yo Sí, sí. quería preguntar con el tema de los ejercicios. ¿Cómo lo prefiere? ¿Con sistema técnico o internacional? Me da, me da igual siempre y cuando no metas la pata. Está, Me da igual siempre y perfecto. cuando no metas la pata. Buenísimo, gracias, profe. Está bien. Manejate con el que cada uno para resolver un problema tiene que manejarse con lo que mejor conoce. Por ejemplo, un ejemplo típico, tenés los datos en unidades inglesas y tenés que presentar el resultado en unidades inglesas. Todo lo del medio, el que maneja la aceleración de la gravedad, eh, todas las constantes que puedan aparecer por el camino en unidades inglesas, puede trabajar con unidades inglesas. De hecho, yo cuando estaba en la facultad con una materia, con un profesor de calderas y de turbinas, manejamos unidades inglesas tanto como las otras. Pero ahora yo ya me desacostumbré. Entonces, cuando me encuentro con un problema así, ¿qué es lo más razonable? Pasar todo a unidades cristianas, a unidades métricas, trabajar con unidades métricas, con las constantes y los coeficientes conocidos, lo que uno maneja, y después el resultado, si lo quieren en unidades inglesas, lo vuelvo a convertir. Pero no meterme en un camino eh, riesgoso trabajando con unidades que uno no maneja con soltura. Así que cada uno, para resolver un problema, que se maneje con las unidades que maneje mejor. Perfecto, profe, gracias. Pero que hay uno más. Ahí está. Bueno, el tema de hoy, para ir arrancando, creo que también lo deben haber visto en el primer año, es el tema de trabajo de fuerzas y trabajo de cuplas. El trabajo de fuerzas
está muy relacionado con el hecho de que el cuerpo sobre el cual están actuando las fuerzas tenga un desplazamiento. Es decir, si no hay un desplazamiento, no hay trabajo de fuerzas. Eso es así, siempre. Ahora bien, puede darse el caso, puede darse el caso siguiente, que haya un desplazamiento, digamos, neto, que puede ser o una traslación, así, en alguna dirección, o puede ser una rotación o un giro, pero tiene que haber un movimiento. En este caso, las fuerzas que están actuando van a haber, digamos, un corrimiento, un desplazamiento de los puntos de aplicación. Y eso determina un trabajo. Puede darse el caso que el movimiento sea a favor de cómo está actuando la fuerza, por ejemplo, este dedo, y que se mueva para allá. En ese caso, decimos que el trabajo resulta positivo. Puede ser que esté haciendo, este dedo esté haciendo una fuerza hacia ahí, hacia abajo, pero que la goma, por alguna circunstancia, se esté desplazando así, hacia arriba. Trabajo igual hay, pero ahora a este trabajo lo llamamos negativo o resistente. Matemáticamente sería negativo, pero podemos decir un trabajo resistente. ¿Por qué? Y porque está claro que si la goma tiende a subir y el dedo está haciendo fuerza hacia abajo, el dedo está resistiendo ese movimiento. Entonces, o tenemos un trabajo activo, positivo, o tenemos un trabajo negativo, resistivo. Bueno, ¿cómo se movió la goma hacia arriba si este dedo está haciendo fuerza para abajo? Y porque yo creo que está haciendo fuerza para arriba. Y consigue superar la diferencia, se acabó. Cuando el movimiento es a una velocidad constante, digamos que hay un diferencial de fuerzas y prácticamente los dos trabajos serían iguales. El trabajo que tiende a subir esto, que está haciendo alguien, la otra mano, y el trabajo resistivo de este que está. Eventualmente puede ser que, como vamos a ver enseguida, que sea nulo por una parte del recorrido, por todo el recorrido seguido de B. Hay otra posibilidad de trabajo que puede darse, no todavía y no en esta materia, sino en resistencia material, que es cuando la pieza, el material, lo que sea, el elemento, el objeto, el cuerpo, no se desplaza, no se mueve, pero se deforma. Entonces, localmente, este es medio chicuela, no creo que lo vean, pero localmente, si esto se deforma, aunque en conjunto el cuerpo no se mueva, donde se está deformando sí hay pequeños desplazamientos. Y esos pequeños desplazamientos dan lugar a un trabajo que se llama trabajo de deformación. Ese trabajo de deformación lo anticipo porque es conceptual, pero en realidad no corresponde a esta materia, ¿no? Porque acá es todo corpóreo. Ese trabajo de deformación está asociado, como ustedes bien saben, el trabajo es una conversión de energía, está asociado a la energía de deformación, que es la que absorbe el cuerpo mientras se deforma. ¿Puede ser una pelota también, profe? ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué ibas a preguntar? No, que decías que puede ser una pelota también que haga un trabajo de formación cuando la patean. Bien, lo iba a dar ahora, el ejemplo que me adelantaste, pero viene muy bien. Este trabajo de formación de la pelota es la que, en función de su elasticidad, que sea más elástico o menos elástico, se devuelve y se reconvierte otra vez en energía cinética de movimiento cuando la pelota rebota. Cuando la tiras al piso, la pelota parcialmente se deforma en el lugar del impacto. Esa energía se reconvierte y vuelve a saltar para arriba. Si es una pelota elástica, una pelota de goma, una pelota de cuero bien inflado, lo que sea, ¿no? Esa, o una pelota de billar, o de pool, es Profe, lo mismo, tiene una mínima población y rebota por su elasticidad, aunque no podemos ver en el caso de la pelota de billar, no podemos ver la deformación que existe, por eso rebota. Ahora, si fuera una pelota sumamente blanda, tipo chicle, entonces no rebotaría. ¿Por qué? Porque la energía, digamos, de deformación se disipa en calor, pero no alcanza a transformarse a través de energía cinética. profe, por ejemplo, Pero si sí, yo tengo, o sea, dos autos, ¿no? Viniendo por la calle, en sentido contrario, sí. y le calculo, bueno, la velocidad y su energía cinética, y después chocan, ¿toda esa energía va a ser energía de formación? Depende del choque. Si es absolutamente frontal, probablemente sí. Pero si hay algún ángulo, es probable que alguno de los dos vehículos salga despedido en alguna dirección. Y termina Entonces, dentro de una panadería. otro caso, ponele, como me pasó a mí lamentablemente una vez. Un auto está detenido en un semáforo. El de atrás viene distraído, no ve el semáforo y no ve el auto que está delante. Entonces le impacta por detrás. En parte hay una energía que se convierte en energía de formación, porque la popa del auto de adelante se abolla, la trompa del auto de atrás también se abolla, y esa energía se absorbe en energía de deformación de los materiales. Pero también una parte se convierte en energía cinética porque el auto de adelante sale perfecto para adelante. ¿Y cuál era usted, profe, el distraído o el que estaba estacionado? Hasta que uno aplica. ¿Cómo? ¿Cuál era usted, el que estaba distraído o el que estaba estacionado? No, no, no sé si lamentablemente o no, pero yo era el que estaba delante, detenido. El de atrás vino y me la pegó. Para Ser- colmo, para colmo no tenía seguro el de atrás. Así que bueno, por suerte, era un arquitecto bastante decente, así que de a poco me fue pagando la reparación. Pero terminó dentro de la panadería, profe. No, no terminé de entrar a la panadería, fue allá en San Isidro, viniendo de una clase que había dado en aquellos tiempos estuve de profesor también, además del IPA en el Nacional de San Isidro. Y volviendo antes de tomar la General Paz, ahí en la avenida Esta Grande, estaba parado un semáforo y vino uno de atrás y me la puso, así me mandó como 5 metros para adelante hasta que pude frenar. Pero sí, por suerte no hubo otra consecuencia, no hubo ningún peatón lastimado, no choqué a nadie, nada, pero bueno, me tuve que bancar que el auto que tenía menos de un año de vida le ganar ahí atrás. En fin, bueno, no importa, se entendió el tema, se entendió el concepto. Sí, profe. Sí, pero ¿Qué le pasa a este caso? Se está cayendo cada rato, no entiendo. Una pregunta para los que entraron recién. Lucio Herrera, ¿es cadete o es otro que está usando
la computadora de Reta, porque es el primer día que lo tengo anotado. No, profe, estoy presente. Y la clase pasada también estaba presente. Ah, sí, entonces omití anotarte. Bueno, ¿está bien, listo? Profe. Profe, a mí me puso el presente. Perdón, ¿a quién? A Guzmán. ¿Quién? Guzmán Emiliano. ¿Guzmán sí? Flores preguntó. Manuel. ¿Guzmán sí? Flores El único que Herrera porque no lo tenía en la lista que me había hecho. Pero bueno, si está, ya lo incorporo. Bueno, listo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, paso a pantalla compartida por un rato. Ya tengo video. Compartir pantalla. Avísenme cuando la tengan ustedes también visible. Lo vemos, profe. ¿Ya está? Sí, profe, ya lo vemos. Bueno. Bueno, acá hice un pequeño resumen del tema de la definición de trabajo. No hay trabajo si no hay cambio de posición del cuerpo, que es lo que estuvimos comentando recién. Solo desarrollan trabajo las fuerzas que tienen componente en el sentido del desplazamiento lineal. Es decir, ahí está, si la fuerza ayuda al desplazamiento es trabajo positivo o activo, y si se opone es negativo, o sea, resistivo. Para las cuplas vamos a ver algo parecido. Pendiente, y los tres primeros quedan reflejados en este desplazamiento, en este dibujito. Acá el cuerpo se sube y se desplaza un poco hacia la derecha. El trabajo del peso es negativo si sube, o sea, este tramo, o sea, este desplazamiento a la componente vertical. Positivo si baja, pero como no baja, está subiendo, el trabajo en este caso sería negativo. En este desplazamiento perpendicular no hay trabajo. Es decir, no hay componente de proyección. ¿Qué quiere decir? Matemáticamente, bueno, eso surge porque el trabajo lo convertimos, matemáticamente se expresa como un producto escalar. Entonces va por el coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento es 0 porque el ángulo es de 90 grados. Dicho así, está más planudo. También es matemático. Ahora, conceptualmente, el hecho de que el trabajo sea nulo es porque en esta condición, con la fuerza perpendicular, está bien evidente que la fuerza ni ayuda al trabajo, al movimiento, perdón, ni ayuda al movimiento, no puede, ni se opone, por eso es nulo. O sea, conceptualmente, uno intuye ya, antes de pensarlo matemáticamente, que el trabajo acá debe ser nulo, porque ni se está oponiendo ni está ayudando. Ahora, para que esto suba y se mueva para la derecha, está claro que hay otras fuerzas. Porque si sube alguna soga, o algún ascensor, o alguna cuña, algo tiene que haber que lo lleve, y para que se mueva para acá, algo tiene que haber que lo desplace. Es decir, hay otras fuerzas acá. Pero el peso, por supuesto, hay otra fuerza que lo eleva, que hace el trabajo positivo, y hay otra que hace el trabajo positivo para moverlo para la derecha. Eso está absolutamente claro. El tema es que el peso no hace trabajo, ni ayuda, ni se opone. En esta parte sí, en la elevación sí,
Es un trabajo que si alguien está empujando para arriba o tirando para arriba, el peso se opone. O sea, que está haciendo evidentemente un trabajo negativo, resistivo. Pero para el desplazamiento horizontal no. Las fuerzas de rozamiento siempre hacen trabajo negativo, resistivo. Supongamos que tenemos el cuerpo sobre un plano inclinado y que el cuerpo está subiendo, porque lo estamos empujando o tirando con el brazo para arriba, con un cable. La fuerza de rozamiento siempre, por definición, se opone al movimiento. Es decir, que si esto asciende, la fuerza es para abajo, por lo tanto el trabajo es negativo. Si el cuerpo desciende, la fuerza de rozamiento se opone al descenso ahora. Entonces cambia automáticamente el sentido. Y por lo tanto sigue oponiéndose y haciendo un trabajo negativo. Como el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento se disipa siempre, o se disipa en calor, o se disipa en calor, como el caso de los frenos de los autos, o de las zapatillas. Si uno frena la bicicleta con las zapatillas contra el piso, va a sentir el calor en la planta del pie. O se disipa en energía de deformación y de disgregación del material cuando el rozamiento provoca que empiece a levantarse algo, ¿no? Aunque más no sea el polvo del camino, el camino de tierra, que la tierra que levanta y la piedrita que está levantando la rueda del auto. Es otro aspecto. Profe, una consulta. Pero, sí. ¿Calor no habría siempre, sin importar cuál sea el tipo de, digamos, de oposición al movimiento? Calor va a haber, disipación en calor va a haber, pero puede haber no solo calor, sino también destrucción del piso, por ejemplo, o destrucción de la misma sustancia del cuerpo que se empiece a deshacer por efecto de la fuerza de rozamiento. En este caso se comen las cubiertas, ¿no? También, el desgaste de cubiertas, claro. Es decir, cuando un auto pega una frenada de esas feroces, queda la huella del negra ahí en el asfalto del cemento, en el macadán, queda el efecto del resto de goma y aparte uno siente el olor a goma quemada. Sí, tal cual, ahí hay destrucción del material. De paso, con respecto a esto que estamos diciendo del desgaste y la rotura, cuando el cuerpo se mueve, por ejemplo, este que asciende, tenemos dos fuerzas de rozamiento. El que sube arrastra hacia arriba a la pista, por lo tanto hay una fuerza de rozamiento, sobre la superficie. Y hay otra, que es la que normalmente consideramos sobre el cuerpo, que es igual y contraria. Fíjense que estas dos son iguales y contrarias, son fuerzas de acción y de reacción. Es un ejemplo más de fuerzas de acción y de reacción. Es decir, no son un sistema nulo porque están actuando en cuerpos distintos. La violeta es el efecto del cuerpo sobre la pista y la naranja es la reacción de la pista sobre el cuerpo. O sea, pero son un par de fuerzas de acción y reacción. ¿Hasta acá va bien? Profe, yo le quería preguntar del dibujo ese de arriba de la piedra esa. Cuando se desplaza el de la izquierda, donde tiene la fuerza de peso. Ese. Cuando se desplaza la distancia D, ¿no hay una componente del peso en X? Sí, sí hay. O sea No, que... si X lo pongo horizontal, no hay componente del peso en X. El peso vertical. Donde sí hay es decir, este desplazamiento se puede descomponer en uno horizontal y en uno vertical. En el horizontal el peso no genera trabajo,
En el vertical sí. Ah, ok. Siempre, profe, siempre el peso es en vertical, ¿o no? Por lo menos en el planeta Tierra sí. En realidad es Claro. vertical porque consideramos el horizonte horizontal. Plano. En realidad son todas radiales. Lo que sucede es que como el radio de la Tierra es muy grande, desplazamientos normales no implican un cambio en la dirección de la fuerza-peso. Entonces concluimos que decimos, el peso entonces genera solamente trabajo siempre que suba o baje dirección a la Tierra. Tal cual. Sí, correcto. Y en el caso de una pluma que gira, que pivotea a 90 grados, no genera nada. Lo vemos en la clase que viene. Ok, gracias. En la clase que viene, no, ahora después del recreo. Con respecto a las fuerzas de acción y reacción, tanto las que vimos al principio, a las macetas o en la cabeza y ahora esta, ¿no? El principio básico de la filosofía y de la naturaleza de causa y efecto no deja de cumplirse. Siempre una es causa y la otra es efecto, a pesar de que aparecen en forma simultánea. O digamos que el infinitesimal de tiempo entre una y otra es tan chico que uno las considera simultáneas. Algunos libros por ahí se van a encontrar con que tienen el concepto, no los libros de física elemental, pero por ahí algunos de ingeniería o alguna cosa así, suelen aparecer esos comentarios. Hay una tendencia a considerar que no se cumple el principio de causa y efecto. Y en realidad todo es causa y efecto, no hay ninguna excepción a eso. El tema de considerar las fuerzas de acción y reacción como que no cumplen el principio es para poder justificar, es medio largo para explicar, pero se puede, es para justificar que el principio de causa y efecto no se cumple siempre. Y la importancia para algunos de que el principio de acción y reacción, de causa y efecto no se cumple, es que eso les permitiría demostrar que Dios no existe. Si Dios existe, el principio de causa y efecto se cumple siempre, porque no puede haber efectos sin causa. Y eso lleva a toda una serie de elucubraciones que terminan definiendo científicamente, aunque hoy la biología y todo el tema de genética y del ADN y todo prueba bastante bien que Dios existe, pero bueno, ya esta discusión igual sigue apareciendo en algunos libros. Tengan cuidado, el principio de acción y reacción se cumple siempre, es inevitable. Pero el Profe, que tema dice está en que los ateos necesitan. ¿Sí? dijo que la biología, a través de los estudios, dice que Dios existe. Sí, el tema del ADN prueba efectivamente o tira por tierra muchas teorías de la evolución y de los cambios que uno genera para que en varias generaciones uno sea distinto, que tengamos ojos en la nuca y ese tipo de cosas. No, es la biología y eso por un lado. Y después todo lo que se va descubriendo del universo. Tanto no llego porque no he estudiado astronomía, ¿no? Pero todo eso prueba efectivamente que el universo tiene fin y tuvo principio, es decir, que no es algo eterno y que se va reconvirtiendo como aparecen varias teorías ahí en boga. Entonces, todo eso surge que si tuvo principio alguien lo creó. Es decir, todo empieza a ser raro. Hoy en día creo que ningún científico serio que no esté, digamos, con ideas preconcebidas por razones ideológicas, acepta que Dios existe. El tema es después si vamos a considerar que la religión
cristiana es correcta, que Dios se expresó, etc. Ahí hay todavía alguna materia de discusión, porque evidentemente la existencia de Dios deja abierta una pequeña ventana de que alguien diga, bueno, Dios creó el universo, pero lo dejó libre y no se mete con nosotros. Es decir, todavía se puede, digamos, seguir discutiendo con alguien que no sea demasiado recalcitrante de temas religiosos. Pero es cómo se manifiesta Dios con nosotros, la religión en última instancia. Pero con la existencia de Dios, cada vez menos científicos todavía dudan de eso. Uy, me queda un minuto de reunión, nomás acá me está avisando el cartelito. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Y seguimos después de todo el día. Queda lugar para alguna pequeña preguntita de alguno. Y no con el tema entonces del trabajo. Quedamos en que hay trabajo cuando hay de formación, eso lo podemos a partir de junio, julio. Y el tema de trabajo, realmente no hay desplazamiento, de trabajo de nuevo. Y el trabajo siempre está asociado, aunque no siempre aparecen los problemas, como una posibilidad de cambio de energía. De hecho, no sé hasta dónde han estudiado ustedes la termodinámica. Sé que empezaban en primero, pero no sé hasta dónde llegaron. El primer principio de la termodinámica es justamente una expresión ampliada de lo que en física se estudia como, en física elemental, se ve como teorema de las fuerzas físicas, es el trabajo cinética, que es esa posibilidad de intercambio de formas de energía. La pelota que cae, que la energía potencial que va disminuyendo, se convierte en energía cinética y el cuerpo se va acelerando. La energía potencial sube porque está ascendiendo y por lo tanto hay una reconversión de algunas partes de salir de esa energía y la energía cinética que va disminuyendo, por esto se va frenando la pelota. Y todo este tipo de cosas que van uniendo, digamos, que van uniendo, ligando el intercambio de formas de energía. En termodinámica se amplía esto y se incorpora como forma de intercambio de energía la emisión de calor y el trabajo mecánico, que es lo que termina configurando el paquete. Profe, disculpe, se está escuchando muy entrecortado. Escucha entrecortado. Mucho. Muy entrecortado, bueno. Ventajas que tiene la educación así a distancia por Zoom en lugar de las clases presenciales. Bueno, ironía aparte. ¿Mejoró un poco ahora el sonido? Sí, bastante. Parece que sí. Un 60%. Yo lo lamento porque verme no sé si es lindo, pero por lo menos uno tiene una imagen y puede hacer gestos, así que debe ser mucho más aburrido simplemente escuchar. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, vamos a compartir pantalla si tienen algo delante. Verán, a ver. Trabajo y potencia acá. Listo. Bueno. De las pantallas estas, de los pizarrones, digamos, traten de copiar pantallas, hacer una captura de pantalla. Profe. No lo sabría hacer, pero ustedes sí saben. Sí.
Por ejemplo, si digamos que yo estoy en un lago así congelado, una cosa así, y quiero caminar por ahí. Respecto a la última foto de la izquierda, yo hago una fuerza sobre el lago congelado, pero no me la devuelve. O sea, esa fuerza violeta no me la devuelve el piso. Y por eso no puedo caminar. En el caso del lago helado, las dos, la naranja y la violeta, son muy pequeñas, porque el coeficiente de rozamiento es muy bajo. Entonces, patinas porque no alcanzas a generar una fuerza de rozamiento que te permita desplazarte, o por lo menos con dificultad. Es Ok, decir, pero, no patina porque el coeficiente de rozamiento es bajo, como cuando uno pisa una caja de banana. El coeficiente de rozamiento por la lubricación del aceite de la banana es disminuye el rozamiento y uno se pega el patinazo. pero que entonces la amarilla y la violeta son siempre del mismo módulo. Claro, por supuesto, sí, siempre son del mismo módulo. Ah, ok. Perfecto. Sí, las fuerzas de generación, las dos, las que actúan sobre ambos cuerpos son iguales y contrarias. Son acción y reacción. Es decir, por definición, ya sabemos que las componentes de fuerzas de acción y de reacción tienen la misma intensidad y distinto sentido, aplicada sobre cada uno sobre un cuerpo diferente. Acá tenemos otro caso en la figurita de la derecha arriba. Otro caso en el cual aparecen varias fuerzas, ahora sí, metimos varias fuerzas. Las gravitatorias, que siempre van a estar externas, el hombre que esté buscando la carretilla, cuidado con esta, y las fuerzas de rozamiento. Estos juegos de fuerzas, sobre todo en las pistas de máquinas, siempre van a estar apareciendo. Entonces, cada una va a estar ejerciendo un determinado trabajo. En el desplazamiento horizontal, hasta que lleguen a la rampa, el trabajo del peso es nulo, porque es perpendicular al desplazamiento. Si están los dos trabajos, el de la fuerza azul, que es la que hace el operario, que es un trabajo positivo, activo, que es la que produce el desplazamiento, y un trabajo resistivo, que es el de la fuerza de rozamiento. Si la velocidad es constante, las fuerzas son iguales, las naranjas y el azul tienen la misma intensidad. Entonces estamos viendo, por supuesto, ¿y por qué no se mueve? Y porque el azul es un diferencial, un millonésimo de gramo más intenso que la otra, ¿no? Que la de rozamiento, si no, no se desplazaría. Pero se está moviendo y en una condición de equilibrio estable, que no hay aceleración. Entonces, en esa etapa de que no hay aceleración, matemáticamente y físicamente la intuición nos dice que las cosas son iguales. Pero eso sigue sin hacer trabajo. Cuando lleguen a la rampa, las fuerzas de rozamiento van a hacerse paralelas a la rampa, como en el dibujo del bloque que acabamos de mostrar. Y vamos a tener que hacer más fuerza. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido que mover una carretilla o algo a través de una rampa después de venir de un plano horizontal. Se va a cansar más, tiene que hacer más fuerza, claro, porque al trabajo de la fuerza de rozamiento ahora le suma el trabajo del peso que está subiendo, y esa cooperación de energía potencial también la tiene que suplir la fuerza. La fuerza, por supuesto, va a cambiar de dirección, va a ser paralela siempre al piso. En la rampa, la fuerza va a tener que ser paralela al piso y vamos a tener que ir buscando para arriba, como es lógico. Pero ¿por qué el trabajo aumenta? ¿Y por qué aumenta el cansancio del que tiene que buscar? Y porque eso ahora va a empezar a ser un trabajo repetitivo por el aumento de la altura.
Entonces, esa musculatura sería más o menos efectivamente a lo que aparecía acá. Es decir, el cuerpo este sería como la carretilla, aquí fíjense a la izquierda, que está subiendo por el plano inclinado. Bueno, mientras sube por el plano inclinado, lo que camine en horizontal, por la proyección horizontal de ese desplazamiento, no implica trabajo para la fuerza de peso, pero sí la elevación. Es decir, va a ir apareciendo un trabajo de la fuerza de peso, por esto puse acá que es la elevación por el plano inclinado. O sea, no es la distancia recorrida en el plano inclinado, sino la elevación. Más o menos queda claro, ¿se entiende ahí? Yo sí, una pregunta, yo, profe. Con Dale. con el tema del dibujo de abajo del tipo que está empujando, ¿no? Me está mostrando Todavía no lo que... expliqué. Perdón, no, pero le quería preguntar una cosa. El objeto va a Sí, dale, describir pregunta si una... querés, pero bueno, no estamos antes. Listo, no, le dejo nomás, le dejo. Entonces explica bien. Profe, a medida que la rampa va aumentando, hay más trabajo de la fuerza peso y la fuerza peso en X es constante, ¿no es cierto? El trabajo de la fuerza peso en X es nulo siempre. Es nulo, ok. Suponiendo que pongas el eje X horizontal, ¿no? Sí. Es nulo porque la normal forma 90 grados con la velocidad, una cosa así, y se anula, ¿verdad? Así Claro, era. no lo escribí acá porque no lo escribí acá, pero está en todos los apuntes. El tema es que el trabajo es un producto escalar. Se define como producto escalar, es decir, es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Normalmente aparece siempre como una integral, el trabajo como una integral. ¿Por qué? Porque el trabajo de una fuerza, sea la fuerza F o sea la fuerza G, y ahora sí me voy al dibujito de abajo, el camino, la trayectoria puede ser una trayectoria cualquiera, por ejemplo, como esta que marqué acá en gris. Ese trayecto evidentemente hace que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza considerada, empecemos con el peso, por ejemplo, sea tal que puede ir modificándose. Entonces, en determinado trayecto, por ejemplo, este que estoy haciendo acá, que está subiendo, el trabajo de la fuerza peso es negativo, es restrictivo. Aquí arriba, en la lomada, digamos, donde el desplazamiento es prácticamente horizontal, aunque sea un recorrido corto, etc. El trabajo va a ser nulo, el trabajo del peso, pero acá está descendiendo. Entonces, mientras desciende, el trabajo del peso es positivo. Aquí, otra vez, una pendiente horizontal, en el cual el desplazamiento es perpendicular, acá no hay contribución al trabajo. Aquí otra vez negativo, aquí otra vez nulo, aquí otra vez positivo, 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 sigue bajando, acá nulo y acá negativo, puede estar elevándose otra vez. Es decir, en realidad el trabajo se define como una integral, porque lo único que puedo definir es el diferencial de trabajo en un diferencial de desplazamiento. Entonces, para un diferencial de desplazamiento tengo definido el ángulo. Y luego tengo que ir sumando todo esto y resolver la integral. Por eso puse acá abajo para el recordatorio. En casos como este, se debe descomponer el trayecto en varios tramos. Le van a sacar la coma en varios tramos. ¿Por qué? Y yo lo podría hacer dividiendo en segmentitos. Es decir, ¿cómo se resuelve una integral? Una integral se resuelve si sé resolver la integral utilizando las tablas integrales, o sea, una resolución exacta. Si no sé resolver la integral,
como pasa en muchísimos campos de la física, con muchísimos problemas, no las sé resolver. Entonces tengo que ir, por ejemplo, tomando tramitos y haciendo lo que sería el equivalente de integrales aproximadas en cada uno de esos tramos y después sumar todo. Es decir, como si sumara cada 5 centímetros acá, tomar el trabajo cada 5 centímetros, considerando que en esos 5 centímetros no cambió el ángulo. Entonces voy haciendo todo una descomposición. Una forma un poco más inteligente de hacer esa descomposición sería algo como se hizo acá. Descompuse en paralelas y perpendiculares a la dirección de la fuerza. Porque si descompongo en paralelas y perpendiculares a la dirección de la fuerza, la parte perpendicular ya sería el trabajo cero. Y sumar cero es fácil. En una sumatoria de un montón de términos, si sé que alguno es cero, directamente me saco un dolor de cabeza encima. Gano tiempo, pues ahí no calculo, no hago cuenta, pues sé que es cero. Entonces, una forma de descomponer es descomponer en direcciones paralelas y perpendiculares a la fuerza. Es decir, sería como convertir esto a los efectos del peso. Convertir esto en una serie de escaleritas. Entonces, donde tenemos la parte horizontal, el trabajo cero. Y lo único que tendría que ir sumando son los trabajos positivos o negativos de los tramos perpendiculares, que es lo que dibujé aquí. Para el trabajo de la fuerza pesa, me conviene descomponer un tramo cualquiera de puntual, dibujé hay uno cualquiera por ahí, da lo mismo, en tramos horizontales y verticales. Entonces yo sé que en este tramo no hay trabajo, aquí sí positivo, aquí no hay trabajo, aquí hay trabajo negativo y aquí no hay trabajo. Perdón, esto viene así, viene bajando. Entonces, aquí hay trabajo positivo, rectifico, positivo bajo, acompaña a la fuerza de peso, aquí es nulo, aquí es negativo porque sube, y aquí es horizontal nuevamente. Es decir, que el trabajo neto desde aquí hasta aquí es de la fuerza de peso positivo, bajo. Ahora, si necesito considerar el trabajo de la fuerza F, me conviene descomponer todo esto en una escalerita, pero con segmentos que sean perpendiculares y paralelos a F, como dibujé acá. Porque entonces, la fuerza F, si estuviéramos viniendo en este sentido, sería un tramo por acá. En este recorrido, el trabajo es negativo, positivo. Aquí es nulo. Y aquí vuelve a ser negativo. Y es fácil calcular el valor, porque la intensidad de la fuerza por esta distancia directamente el coseno del ángulo, como el ángulo cero, vale 1. Entonces, ¿podemos tomar una descomposición en ese sentido? Absolutamente sí. Si quisiera calcular el trabajo de esta fuerza en este recorrido por esta división en colorado de horizontales y verticales, ¿lo puedo hacer? Claro que puedo. Lo que sucede es que ahora voy a tener trabajo en todos los recorridos, en los 5 recorridos. ¿Por qué? Porque en todos los casos tengo un cierto ángulo. Entonces tengo un valor constante, un ángulo constante. Entonces tendría el coseno del ángulo fijo, entonces tendría este desplazamiento, o este desplazamiento, o este, pero me complico un poco la vida. No a los efectos conceptuales, me tiene que dar lo mismo, si no me equivoco con las cuentas. Pero aquí, supongamos que mantuve este ejemplo,
que me vino bien para el peso. Entonces para el peso me vino bien esta subdivisión. Pero para la fuerza F resulta que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuentas que hacer. 5 cuentas que hacer. En cambio aquí, yo sé que tengo una, esta no la hago porque es nulo, 2 cuentas contra 5. Esa es la ventaja de elegir con una cierta picardía cómo descompongo el camino para resolverlo, cuando no sé resolver la integral. Si sé resolver la integral, hago la integral. Al que le guste las matemáticas y las integrales y se entretenga resolviendo integrales, que resolver integrales. Ahora, resolver esta integral para este recorrido, que supongamos que sea el que hace esta pieza, que es un órgano de máquina, pues vamos. Entonces, este recorrido que hizo, esta parte del mecanismo, el trabajo de esta fuercita, me las tengo que apañar para resolver esta integral. Pinta, no quiero decir jodido, digo, pinta complicado. Pero como pinta complicado, me las rebusco para llegar al mismo resultado numéricamente correcto, haciendo menos trabajo, y hago así. Si no me avivé y hago así, porque estoy atado a los ejes X e Y, no pasa nada. Trabajé un poco más. Pero igual esto, resolver esto, en horizontal y vertical, es más fácil que resolver la integral exacta. Entonces, profe, siempre... Disculpe. Dale. No, le iba a decir que siempre entonces conviene tomar los ejes de positividad en función de la dirección de la fuerza. Tal cual. Para este problema sí, para este tipo de problemas sí, porque me va a simplificar más los cálculos. Ahora, quedaría por discutir. Pero si el recorrido final fue este, el recorrido real fue este, y yo reemplacé con una serie de saltitos, si es más exacto o menos exacto. Ya por las matemáticas sabemos que cuanto más chiquitos sean los saltos, más me estoy aproximando a la realidad. Pero en este caso de trabajo, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que es absolutamente exacto. Es más, finalmente, si alguien tuviera que hacer esto, en lugar de hacer esto, por ejemplo, como estoy haciendo ahora, con el trabajo de G, tac, 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 baja, viene, tac, tac, tac. Y esos 15 pasos, a lo mejor 16 pasos, le va a dar lo mismo que si alguien dice, me voy directo, hago así y así. El trabajo del peso es solamente el de la elevación de este centro de gravedad. Desde acá, desde acá. En este trabajo es lo mismo. Y para la fuerza F, lo único que tendría que hacer es decir, bueno, me muevo en el sentido de la fuerza, aquí trabajo, llego hasta aquí, ahora subo perpendicular, hasta aquí. Esto no es trabajo, es el trabajo de acá hasta acá. Se puede mostrar que eso es cierto. Evidentemente, este estuvo re piola, porque hizo una sola cuenta y calculó el trabajo de acá hasta acá. El trabajo en un camino es independiente del camino. De modo tal que uno puede elegir para calcular aquella descomposición del camino que menos
problemas le traiga a la hora de calcular. Entonces, 1, 2, ya está. O sea que todo esto se resume al ejemplo del primer dibujo que lo tiene a la izquierda. Nada más. Sí, para cualquier fuerza. Ok, gracias. Sí, curioso. Es más, llegamos a otra conclusión. Supongamos que después de dar 20.000 vueltas, vuelve al mismo lugar. Es decir, que ahora agregamos otro trabajito que llega hasta acá. El recorrido sigue y llega hasta acá. Si volvió a la misma posición original, el trabajo de esta fuerza es cero. Porque todo lo que hizo el trabajo, por ejemplo, esta positivo para ir hacia allá, lo va a hacer positivo, negativo, para volver atrás. Resultado, el trabajo es cero. Claro, siempre y cuando la fuerza se mantenga constante. Siempre y cuando la fuerza se mantenga invariable, es decir, que no varíe la dirección, la intensidad, Claro. o la intensidad es un valor constante, la dirección. Porque si se vuelve al mismo punto de partida, pero la fuerza estuvo cambiando, guarda con esto, estuvo cambiando de dirección, por ejemplo, acompañando el movimiento, Profe, el antes que trabajo siga, se suma. ¿Qué? esto último que dijo lo puede repetir porque justo se trabó. Bueno, 5 el tema es segundos el antes. siguiente. Repito, si el camino es cerrado, el trabajo es recto. Hasta ahí va bien. Perfecto. Salvo que la fuerza esté cambiando de dirección. Supongamos que estamos, en una calecita. Hay calecitas que no tienen motor porque para que se muevan se suelen los nenes y después el papá tiene que empezar a empujar la calecita, que es la calecita. Y que en lugar de simplemente ir cacheteando la calecita, como si fuera una hamaca, la va acompañando, porque el nene chiquito lo tiene que sostener para que no se caiga en el científico. Entonces con una mano lo sostiene y con la otra va empujando y el papá va caminando alrededor de la calecita. Ahí la fuerza que está haciendo el papá, es siempre tangente a la trayectoria. Entonces el trabajo siempre se está sumando. El trabajo sería la fuerza que hace el papá multiplicado por el recorrido, es decir, 2pi por el radio de la calecita. Lo mismo que sería, usted está haciendo. Es una fuerza de palanca, es una cupla. Claro, él está haciendo un efecto de momento respecto del eje de la calecita y el trabajo se suma, realmente. Un efecto menos agradable es el de la noria, en la cual le pagamos un tiempo para que camine y vaya sacando agua del pozo o moliendo en un molino manual, que vaya moliendo el grano para hacer la harina. Es decir, ahí hay un trabajo. Y ese trabajo está asociado con lo que sabemos del chiquito. El trabajo genera fatiga. Es decir, el papá se cansará un poquito según el grado de oxidación que tenga el pivote y la persona que tiene que dar la vuelta de la noria, o las dos personas, o ponemos un burro directamente que con un poco de agua y pasto ya se queda conforme, no hay que pagarle, y da vueltas casi como burro de noria. El burro de noria trabaja, hace el trabajo que harían 2 o 3 tipos empujando la palanca. Es decir, se puede hacer trabajo porque estamos, como he dicho, no queda más remedio que hacer trabajo porque queremos que el sistema de vueltas. Pero vamos a hacer una cosa que siempre es tangente a la trayectoria.
entonces se multiplica la intensidad de la fuerza por la longitud de esa trayectoria. O sea, 2pi por R por el valor de la fuerza. Se le trabajo en una vuelta. Si hay 153 vueltas, bueno, multiplicamos ese trabajo por 153. Así de fácil. Es decir, que el trayecto, el trabajo es, como dicen muchos niños, se suele decir, o escuchar, el trabajo en un camino está dado excepto. Sí, guarda, si la dirección de la fuerza no fue acompañando al desplazamiento. Pero si tiene una aceleración, En este caso, si tiene una aceleración, es porque el trabajo de las fuerzas activas es mayor que el trabajo de las fuerzas reactivas. Entonces se acelera. y va a cambiar la posición Pero de... estamos trabajando, en general, salvo que se aclare esa situación del desequilibrio y de la posibilidad de encontrar una aceleración, sería a ver, ahora sí te pongo un ejemplo de lo que está diciendo, se me está ocurriendo. Hay dos, pero no se me ocurre uno. Si hay aceleraciones, bueno, entonces parte del trabajo es envencer las resistencias, el trabajo de las fuerzas resistentes, y el resto se convierte en una aceleración, en un cambio de energía. Ese trabajo se va a convertir en un aumento o disminución de energía cinética. Es decir, hablamos de aceleración pensando en positivo, bueno, entonces se está acelerando. Hay un aumento de energía cinética. Un caso, por ejemplo, sería el caso de una, en lugar de ser la calecita de un reel o de un tambor que tenga una cuerda enrollada con un peso. Entonces el peso va cayendo y normalmente me va a dar un movimiento acelerado, a menos que haya un freno por fricción, por oxidación, o por lo que sea, o un freno Pronic, que está, digamos, restringiendo para que la pesa que cae del tambor vaya cayendo con velocidad constante. Si cae con velocidad constante, está el trabajo de la pesa. La pregunta es de un reel de una caña de pescado, un reel no frontal, sino un reel de tambor, no de carretera. Entonces, mientras está saliendo el hilo, se está acelerando y sale la plomada con los arreglitos y la cansa y va saliendo. Cuando se va regulando con el freno del reel, lo que se hace es regular por supuesto la distancia, pero también lo que está regulando es la aceleración que tuvo la panza en el reel para estar saliendo. No sé si el ejemplo te aclaró más o se te confundió más. Dejo de compartir pantalla. Profe, Ahí. yo Sí. tenía una duda justo del gráfico anterior, del que empuja el carrito sobre la rampa. Si yo, por ejemplo, tomara el eje Sí, señor. X en la misma dirección que la rampa, sé que es más difícil, pero ahí sí tendría Sí. que descomponer el peso en X y multiplicarlo por la distancia que recorrió. Sí, señor. La componente de trabajo te daría la descomposición de peso paralelo a la rampa multiplicado por la distancia recorrida sobre la rampa. Es decir, no la altura, no lo que ganaste en altura, sino toda la distancia recorrida. La componente de peso que te quedó perpendicular a la rampa, esa no genera trabajo. Ah, listo. Sí, es otra posibilidad de calcular. Sí, igual, profe, es más fácil tomar los ejes en función del sentido de la fuerza y listo, es más fácil. Sí, lo que pasa es que el que puso el eje X paralelo a la rampa es porque estaba considerando una conveniencia para calcular el trabajo
de la fuerza que hace el operario, Claro. que es paralela a la rampa. Entonces puso el eje así. Claro, para la otra fuerza ya no me conviene, para el peso. Entonces la descompongo. Claro, Si depende de hubiera lo tomado que el eje pesa. X horizontal, claro, si hubiera tomado el eje X horizontal y el eje Y vertical, y bueno, el trabajo de la fuerza F le hubiera dado, hubiera tenido que descomponerla también en los ejes. Claro. A los efectos matemáticos uno puede ir descomponiendo como le venga en gana, o como la vea mejor, pero no es, digamos, conducente a que esté mal o esté bien. Puede estar más favorable o menos favorable para hacer más cuentas o menos cuentas. Pero si uno hace 5 cuentas y no se equivoca, obtiene el mismo resultado que el que hace 2 cuentas y no se equivoca. Claro. Pasa que al Está hacer bien, por 5 corres el supuesto. riesgo de arrastrar el error. El que hace 2 cuentas y se equivoca, queda más con patente de burro que el que hizo 5 o 6 o 7 cuentas y se equivocó. Porque teniendo 2 cuentas nada más y se vino a equivocar, uno lo va a mirar medio como diciendo, bueno, che, no seas tonto. Pero por supuesto, es decir, es todo un juego el tema de obtener resultados matemáticos, es todo un juego de habilidad, y la habilidad la tiene el que calcula más. Si alguien es la primera vez que tiene que hacer el trabajo y no se le ocurre más que hacer 10 descomposiciones y tiene que hacer 8 cuentas en esas 10 descomposiciones, o las 10, y bueno, mala suerte, pero es una vez que hizo el trabajo y si lo hizo bien, aplausos para él. Ahora, cuando uno calcula más y con más frecuencia algo, empieza a optimizar. Es lo mismo que si tengo que desarmar algo por primera vez en mi vida. Me voy a tomar todos los márgenes y voy a empezar a hacer dibujitos o a sacar fotos de cada paso que voy haciendo antes de hacerlo y anotando todo para que no me sobre ningún tornillo después y saber dónde tengo que ir poniendo cada cosa y marcando cada cosa que desarmo para después Profe, volver a nos hacer conectamos en el 10 proceso de y armado. se cortan 20 segundos. Sí, se va a cortar en menos de un minuto. Así que el que desarma y abre el sistema todo el tiempo, y bueno, ese no anota nada y lo hace en mucho menos tiempo.
La clase. De lo anterior, alguna consulta. Bueno, ahí está. De todo esto, ¿alguna consulta? Una sola. En el tema de una pluma, que si no baja el peso o no sube el peso a donde tiene que ir, solamente pivotea radialmente, ¿hay alguna especie de trabajo ahí? O sea, ¿quién está metiendo fuerza ahí? El motor. Pero Veamos. no existe. ¿Me escucha? La cosa que gira, bueno, vamos acá. Listo. El trabajo de una cupla. El trabajo de una cupla. Si quieres copiar. El trabajo de una cupla en un desplazamiento siempre es cero, porque lo que se desplaza, como son fuerzas paralelas, lo que se desplaza, una fuerza haciendo un trabajo positivo o negativo, la otra hace exactamente el mismo trabajo, pero de sentido contrario. Es decir, que siempre vamos a encontrar que en cualquier desplazamiento, venga como venga, como lo que estamos acá dibujando, acá este desplazamiento, una cupla hace trabajo nulo. Ahora, cuando hay una rotación, es decir, un cuerpo puede desplazarse trasladándose, que sería esto, se mueve en una determinada dirección, o una combinación de desplazamientos que dan por resultado el desplazamiento este. Entonces el trabajo de esta fuerza es igual al trabajo de esta, es decir, tiene que haber una rotación, es decir, el cuerpo tiene que rotar, ahí lo roté 90 grados, simplemente porque el paintbrush con el que estoy trabajando me permite rotaciones de 90, pero podría ser 30, 25 o 57 grados, da lo mismo. En una rotación ahora sí hay trabajo. Ese trabajo, que es la suma de los dos trabajos de las dos fuerzas en esa rotación, que ahora hay un cambio de orientación. Fíjense, si hay una rotación, la cúpula cambió de posición. La cúpula ahora está girada, rotada. Entonces, en la rotación de la cúpula, asociada normalmente a la rotación del cuerpo, claro. En la rotación de la cúpula, ahí sí aparece un trabajo. Ese trabajo es el trabajo de rotación, que es el valor del par, del momento característico de la cúpula por el ángulo phi. Lo puse en rojo porque no se equivoquen y no lo pongan en grados, eran radianes. Porque fíjense que la unidad de medida del
momento de la cúpula ya es unidad de trabajo, porque son kilómetros o newton metro o kilonewton metro o libras pie. Es decir, phi contribuye, por supuesto, pero en la magnitud del trabajo, pero no aporta unidades, tiene que estar en radianes. En este caso del dibujito que hice, el trabajo de la cúpula es negativa, porque está la rotación real, esta, que es la que vemos, ahí está la parte de arriba, ahí está otra. La rotación de estos 90 grados es la rotación de esta cúpula en forma negativa, porque este se está oponiendo a la rotación. Hay otra cúpula que hizo que esto rote. Si alguno me dice, jefe, pero este trabajo, esta rotación podría haber sido provocado por esta cúpula y haber llegado a esta posición. Bueno, entonces en ese caso, si la rotación es en este sentido antihorario, esta sí está haciendo un trabajo positivo. Pero una rotación antihoraria, el trabajo es negativo. Es positivo porque esta cúpula ya es, digamos, antihoraria. Pero como el giro acá es horario, y lo sé porque está indicado acá, entonces en este trabajo, con esta rotación horaria, el trabajo de esta cúpula es resistente. Aquí puse un escrito numérico muy pavote. El trabajo está realizado para girar la llave de 35 grados, suponiendo que las fuerzas estas se mantienen permanentemente así, es decir, va a ir girando, la cúpula esta va a ir girando, a medida que vamos clavando el tornillo ese. Si el momento es de 60 kilogramos, el momento este va a ser, claro, esto me lo dieron en grados, es para ejemplificar esto, me lo dieron en grados. Entonces, ¿puedo usar los grados? Sí, pero tengo que aplicar la conversión a radianes. Si esta es la conversión a radianes, es decir, 60 por 35 grados, multiplico esto que es radianes por grado. Y sobre 180. Y me dio 36, todo esto. Esto me dio mi calculadora, el teléfono celular. Lo expreso en función de lo que habíamos visto la clase pasada, como 36,7. ¿Por qué este resultado? No tiene sentido físico porque no tengo forma de asegurar esto ni para medir la fuerza ni para medir el ángulo. Entonces, elimino todo esto como para dejar en 3 cifras significativas. Como este termina en 5, aumenta 1 esto por la convención básica en matemáticas, de modo que me queda 36,7. Si alguien hubiera querido poner 36,65 y tallar la casa acá, hubiera estado bien, sí, tolerable, hasta 4 cifras significativas. Para 36,65 implica un grado de precisión muy alto. Ya dice, che, ¿cómo me diste tanto? Que 36,6, 36,7, 36,7 es un valor técnicamente razonable para todas estas cosas. ¿Hasta acá va bien? ¿Alguna consulta? Profe, yo tenía una consulta. ¿Por qué no multiplica por el radio o la distancia que separa las fuerzas? Está multiplicado, creo. Porque eso se lo dije para que ustedes se ejerciten. Si vos tomás el trabajo de esta cúpula, es el trabajo de esta fuerza en un arco de 35 grados. O sea, la longitud de este arco te daría el trabajo de esta fuerza. Ok. Pero ahí puede variar. Y si lo sumás, con el trabajo de este, que por supuesto sería duplicar, porque es lo mismo, entonces te propongo que hagas lo siguiente. Da un brazo acá,
supongamos que estos sean 60 centímetros. ¿Está bien? Ajá. O que sea 1 metro. Ponele 1 metro. Medio metro acá, para cada lado. Calcular qué valor tendría que tener esta fuerza para que te dé en total 60 kilogramos. ¿Está bien? Si fuera 1 metro, sería fuerza de 60 kilos. Claro. Entonces, calcula para 50 centímetros de radio cuál es el arco correspondiente a 1 kilo de 35 grados. Te va a dar, no sé, qué sé yo, 40 centímetros o una cosa así. Entonces, los 60 kilos por los 40 centímetros esto me da un trabajo. El trabajo del otro es igual, así que lo duplico y eso me tendría que dar 36,7. Pero se lo dejo a ustedes para que se ejerciten. Ah, es como que se Y puede para hacer que de las vean dos que es lo maneras. mismo. El trabajo de cupla se puede hacer de las dos maneras, pero digamos que esto probablemente sea más directo, más rápido. Ah, Pero bien. chicos, actualmente esto, no te olvides que esto que estamos representando acá es una representación matemática equivalente a estas dos reales. Claro. Lo que estás haciendo son fuerzas acá y fuerzas acá. El efecto este es equivalente a hacer, En la cúpula. a aplicar una cúpula, que ya pasaría a ser un ente, digamos, por sí mismo. Pero el trabajo de esto, así como está, tiene que ser igual al trabajo de esta fuerza y al trabajo de esta cuando estos puntos de aplicación describen un arco de circunferencia con un ángulo de 35 grados. Así que se lo dejo para que lo hagan. El viernes que viene me comentan que tal después. Ok. Pero los 60 kilos que me da acá son de la cupla, ¿no? Estos 60 kilogramos es el valor de la cupla, independiente de el valor del brazo y de la fuerza. Por supuesto, si tengo un brazo de 1 metro, sería una fuerza de 60 kilos. Si tuviera un brazo de 2 metros, la fuerza sería de 30 kilos. Claro. Lo ¿Está mismo bien? sería para. Listo. ¿Sí? Lo mismo sería aumento. Se cortó. Lo aumento mismo la fuerza, sería para... Claro, aumento la fuerza y acorto la distancia. O sea, puedo variar esas dos cosas. Sí, O hago menos fuerza y pongo el brazo más digamos largo. que si vos, digamos que si sos vos que el que... Y hace menos fuerza. Claro. Está bien. 60 kilogramos de fuerza aplicados acá con 1 metro de brazo de palanca en medio para Schwarzenegger, 60 kilos. Pero bueno, supongamos que tenemos algún mecanismo que haciendo con los pitones o algo que... Pero sí, uno está ejerciendo un determinado par. Si es uno que tiene que vencer, por supuesto, acá un par resistente de 60 kilogramos, le conviene tener el brazo de palanca lo más grande posible. Y si es muy largo el brazo, pondremos dos personas, uno que empuje para arriba y el otro que empuje para abajo. Es por eso que los destornilladores en el mango tienen un agujero, profe, para meter algo y hacer la fuerza como en forma de T. Perdón, repetí. Y por eso, o sea, es válido decir que un destornillador tiene un agujero en el mango para poner y hacer fuerza como fuerza cupla con un brazo de palanca más grande. Sí, Sí, ¿no? los destornilladores, los que llaman de potencia o de fuerza, sí, tienen ese... Algunos tienen un agujero para que puedas pasar a una barrita o algo que puedas hacer palanca, pero es mejor. Otros tienen una... Yo tengo uno que tiene directamente una cabeza hexagonal. Después del mango tiene una cabeza hexagonal como para meter una llave. Ah, ok. Claro, ok, tiene una perfecto. forma hexagonal para poner una llave fija. Claro, sí, sí. O sea, no era que pusieron el agujerito para poder colgarlo, ¿no? Al final era para hacer palanca.
Claro. Sí, tal cual. Es lo mismo. Digamos que es más fácil tal vez con el agujerito, hacer palanca con cualquier cosa, con otro destornillador o con un pedazo de un clavo grande, lo que venga. O sea que si nosotros queremos saber la fuerza que ejercemos en un destornillador, sería desde la línea, o sea, pasaría una línea por el centro de... Escucho muy entrecortado. La fuerza que uno hace con el destornillador, por supuesto, va aumentando la medida que aumenta el radio del mango. Es más fácil que con un destornillador finito, digamos. Y si tiene la posibilidad de enganchar con algo, es porque la varilla del destornillador está prevista para que uno pueda hacer una palanca y no la rompa, ¿no? Porque si uno fuerza un destornillador que tiene la varilla muy finita, de muy poco diámetro, y hace palanca con algo adicional, lo más probable es que rompa el destornillador. Ok. Profe. Entonces, profe, ¿puedo variar la palanca para disminuir la fuerza? Tal cual, eso es lo primero que tiende a hacer uno. El tema es no excederse y no provocar haciendo demasiada fuerza colocando un caño o algo, hacer como hacen que acá uno coloca caños. Y habiendo hecho esto, tiramos con los mismos 60 kilos, es decir, aumentamos el momento. Lo que vamos a terminar haciendo es rompiendo la varilla esta por depositando el tornillo. Por eso las llaves toquimétricas tienen regulación del par. Uno limita el valor del par hasta donde resiste el elemento. En función del tornillo que uno va a usar, fíjense que la llave de boca, uno ya sabe que con la mano va a ser 15 kilos de fuerza. Un operario normal, apretando con ganas, son 15, por ahí 20 kilos. Entonces, como ya se sabe la resistencia del tornillo hasta que no se corte, las llaves de boca están en función, tienen largos en función del diámetro, del tamaño de la boca. Es decir, la llave de 3 octavos o de 9 milímetros es más cortita que la llave de 1 pulgada, que la llave de 25 milímetros. ¿Por qué? Porque el tornillo es más fino. Entonces, calculando que uno va a estar 15 kilos en la punta, el par de 15 kilos por este largo, este plazo, está calculado para que el tornillo no se rompa. Si yo la llavecita le pongo un caño a la punta y hago los 15 kilos, lo termino rompiendo el tornillo. Yo tengo una pregunta con el tema de bulones, tornillos. Sí. Vio que yo le mandé un mail con el tema de la fuerza, una fuerza de un líquido que ejercía sobre una tapa y solamente tenía 8 bulones, creo, o 8 tornillos, creo. Solamente Sí, cuando usted pregunta qué fuerza ejerce, o sea, tengo la fuerza sobre la tapa, que es la que saco por multiplicar la presión por el área, y después nada más divido. Después hay que dividirlo por la cantidad de tornillos para ver la fuerza que hace cada tornillo. Ok, me que dio para una tapa de estilo de tanque, 8 tornillos es poco, debe tener 12 o 16. Sí, porque me dio una cosa de 230 kilos más o menos que soporta cada tornillo. ¿Eso viene especificado también en el tornillo? O sea, hice el cálculo y me dio más o menos... La fuerza que puede resistir cada tornillo a la tracción está dado por función del diámetro del tornillo. Ok, ¿y el material también? No. El material depende, sí, por supuesto. Normalmente la tornillería común es acero común, es acero de 0,15% de carbono. Ok. O 0,30, 0,25, 0,30% de carbono. Entonces, para ese valor se dan las resistencias. Si el acero es cementado y templado, que no va a darse en ningún caso de esto,
Entonces, en ese caso, sí, la resistencia también está convenientemente incrementada. Pero las tablas te dan en función del material, suponiendo que es un material. Las comunes, digamos, las tablas que no te especifican el material, se entiende que es el material común de tornillería, acero de 0,25% de carbono. Ok, entonces me confirma entonces que la presión media de cada tornillo es la división nada más por la cantidad de tornillos. Sí, tal cual. Ok. La presión no, la fuerza. La fuerza la sobre fuerza. cada tornillo Sí, sí. es la fuerza de la tapa dividida por la cantidad de tornillos Ok. de la tapa. Ok. Profe, vio que usted dijo de hacer esto, bueno, con el otro método que nos había contado recién. Tendría que ser el valor de la fuerza, de una fuerza, multiplicado por el radio por 2. En algún momento se tiene que multiplicar por 2, a menos que quieras sumar, calcular los dos, que te van a dar el mismo valor y después sumarlo. Pero bueno, es lo mismo que multiplicar por 2. Claro, pero la distancia siempre es al centro de giro. Ah, claro, sí, si estás tomando porque lo que necesitas es la longitud del arco, que el camino recorrido es la longitud del arco. Entonces, lógicamente, vas a tener el radio multiplicado por el ángulo en radianes, los 35 grados en radianes, y esto me va a dar la longitud del camino recorrido. Y el trabajo es la intensidad de la fuerza por la longitud de ese camino. Ok. ¿Puedo sumar las dos y hacerla por el radio o puedo hacer una sola fuerza y multiplicarlo por la distancia que se encuentran ambas fuerzas? También es válido porque, ¿o no? No, porque conceptualmente tenés que calcular esta longitud. Y para calcular la longitud del camino recorrido necesitas este radio. No, la longitud o sea, la separación que hay entre ambas fuerzas. Por ejemplo, en este caso tengo una longitud ahí en la T de, qué sé yo, 10 centímetros. Entonces multiplico una de las fuerzas por los 10 centímetros que separa la otra fuerza y me da lo mismo, creo. Sí, te va a dar lo mismo al final, pero conceptualmente no es lo mismo. Ok, bueno. Si tomas todo esto, estás en este caso tomando simplemente el valor del momento característico de la fuerza. El otro camino es no entiendo o no me entra el tema del momento de una cupla, entonces quiero calcular el trabajo de cada una de las dos fuerzas. El trabajo de cada una de las dos fuerzas es la intensidad de la fuerza por el recorrido. Y el recorrido es un arco de círculo, o de circunferencia, mejor dicho, un arco de circunferencia, necesitas este radio. Entonces tenés que trabajar con el radio. O sea, conceptualmente tendrías que manejarlo así. Así que te va a dar lo mismo. Está bien, gracias. Profe, ¿y por qué puso si el momento es de 60 kilos y después volvió a sacar el momento? ¿No sería el trabajo ese? No. Este es el momento. El trabajo depende de cuántos giró. Si giró más, hay más trabajo. Si giró menos, hay menos trabajo. O sea, este es el valor del momento de la cúpula. Ah, ok. Coincidiría numéricamente si lo giraras 57 grados, un radián. Entonces, si esto es un radián, si lo que giras es un radián, numéricamente te daría 60 grados. Ah, listo. Pero solamente si gira un radián. Claro. Bueno, el punto siguiente para terminar la clase de hoy es que el trabajo termina, como es un tema de una forma de energía, si interviene el tiempo, entonces estaríamos hablando de potencia. Es decir, el trabajo de
mover esto varía la potencia si camino despacio o si quiero ir corriendo. El trabajo será el mismo, pero si lo hago con menos tiempo, tengo que desarrollar una potencia mayor. Por eso, como una persona tiene una limitación en cuanto a la potencia que puede desarrollar, hay naturalmente una limitación en la velocidad con la cual puede mover esto. Se cansa menos y desarrolla menos potencia si va despacio. Si necesita ir más rápido, se va a fatigar más y llega un momento que no puede aumentar la potencia para poder desarrollar el trabajo necesario para moverlo de un punto hacia el otro, porque no puede ir suficientemente rápido. Una persona normal está calculado ya de tiempos de los antiguos, griegos, romanos, fenicios, etc., que una persona puede más o menos, por un lapso razonable de tiempo, ejercer o desarrollar una potencia de 1/10 de caballo. O sea, con un caballo estaríamos representando a 10 personas. Un décimo Que de haría lo caballo, mismo. 7,6 más o menos. Sí, 1/10 de caballo. Con esa potencia se calculaba cuánto remeros necesitaba para mover una galera, o 3 remeros. Si hago tierra, me quiero ir a tal velocidad, necesito tal potencia porque el desplazamiento del peso es tanto, entonces ¿cuántos remeros necesito? ¿Necesito 60 o necesito 95? Y así se calculaba la cantidad de remeros que tenían que tener. Y así se calculaban otras cosas también en la antigüedad. Más o menos 1/10 de caballo. Por supuesto, si puedo hacer 1/20, la persona se va a fatigar menos y va a trabajar más tiempo. Es decir, todo lo que sea potencia, acá le dejo este último cuadrito, bueno, es esto solo. Así que bueno, si lo copian, ya lo tienen por listo. Y se relaciona con el tiempo, por eso le metí el relojito, el mismo dibujito del movimiento del cajón. Si Yo no el puedo creer que trabajo hizo es... todos esos dibujos con Paint, profe. ¿Cómo? Yo no puedo creer que hizo todos esos dibujos con Paint. Sí, el trabajo con Paint, sí. Esto. 1.000.000 de años, ¿no? Porque es la única herramienta de dibujo que sé manejar. Así que me manejo con eso. ¿Por qué? ¿Está mal? No, perfecto, está más que perfecto, está súper. Ah, no, tengo dibujados, así para entretenerme, he hecho dibujos de camiones o de vagones de ferrocarril, también por ahí más adelante pongo algunos. Pero sí tengo Lo que se refiere Lucas es que dibujitos hechos es muy difícil dibujar con Paint. Con el mouse es muy difícil dibujar. Al Ah, menos sí, que haga. sí, con el mouse, sí, después voy tocando. Bueno, cuestión de ir ampliando. Claro. Esta es una reducción del otro. Bueno, pero vamos que me queda poco tiempo. Entonces, si en movimientos lineales trabajo que fuerza por distancia. Al dividir por el tiempo, distancias sobre tiempo de fuerza por velocidad. Me queda velocidad. Entonces me queda finalmente que el trabajo, la potencia desarrollada en un movimiento lineal para una determinada fuerza, se producto de esa fuerza por una velocidad. Es decir, esto puede ser una potencia resistiva, negativa, es decir, la potencia que tenemos que vencer para mover el buque a una determinada velocidad es la resistencia al avance multiplicado por la velocidad del buque. Esa resistencia al avance es la resistencia del agua
por fricción, por formación de olas, más la del aire o el viento que trabaja sobre la obra muerta, y toda esa fuerza multiplicada por la velocidad es la potencia que tengo que vencer. Si estos movimientos son de rotación, la definición del trabajo me da que es momento por una arco en radianes, que es lo que vimos recién. Al dividir por el tiempo, arco en radianes dividido el tiempo, es lo que en física es omega, la velocidad angular. Entonces me queda el momento por velocidad angular. Y esto es típico de los movimientos de rotación. Es decir, la potencia que desarrolla un motor es el momento promedio de los cilindros, la cúpula que hacen los cilindros, multiplicado por la velocidad angular. Esos son dos ejemplos que están en esto. Es decir, como conceptos muy simples, les queda resolver el problema, y el viernes que viene me preguntan todo lo que se les puede ocurrir. Es más, en realidad durante la semana o el fin de semana, si empiezan a estudiar el fin de semana y tienen una duda, no esperen hasta el viernes que viene, me mandan un mail. Mandan un correo electrónico. Yo los correos electrónicos los miro normalmente todos los días, los sumo día por medio, pero no pasa más. Así que siempre voy a estar viendo de contestarles. ¿Estamos? Segundo, profe, está bien. Sí, profe. Se cayó Matías. Bueno, así que bueno, quedan apenas 5 minutos de reunión. Así que ya terminamos la clase. El tema entonces de potencia, bueno, irán apareciendo problemas para calcular las potencias, pero tengamos siempre en cuenta las dos expresiones son sumamente sencillitas, es decir, fuerza por velocidad, si el desplazamiento es lineal. Habrá, por supuesto, en el caso del buque, la resistencia del aire, del viento, del agua fundamental, que es lo que me determina la potencia que tengo que vencer, la tengo que desarrollar con algo. ¿Y quién me da la potencia para compensar esa resistencia, esa potencia, digamos, que tengo que vencer, una potencia resistente? Bueno, la potencia activa que me muevo en buque serán los remos, el viento, si lo puedo aprovechar con velas o con rotores de Flettner o con algún otro sistema que pueda aparecer, o el motor. En este caso, el motor que entrega potencia en forma de cúpula, o sea, de rotación, esa se reconvierte en una potencia de empuje en la hélice. O en los buques que todavía quedan en algunos ríos de lagos de paletas. Pero sea lo que sea, hélice, paleta, viento o remo, estamos ejerciendo una potencia que para ir a velocidad constante tiene que ser igual a la potencia de las fuerzas resistentes que se oponen al movimiento. El tema de la conversión de la potencia del motor o de la turbina en potencia de empuje en una hélice puede ser que lo vean en arquitectura naval, y seguramente lo vamos a ver en la materia del año que viene, en mecanismo básico, porque ahí introduje el tema de las hélices. Entonces ahí vamos a ver cómo trabaja la hélice, cómo es que convierte la potencia de cúpula en una fuerza de empuje. Con un rendimiento, por supuesto, se quiere algo de potencia, porque tenemos que acelerar el agua, la metemos a rotar, entonces es una energía disipada. Pero nos queda una razonable proporción de
del orden del 65-70% de esa potencia consumida, desarrollada por el motor, que a su vez es un por ciento de la energía del combustible, bastante pobre, del orden del 32-33%. El resto se va en calor, en el agua y en los gases de escape. Así que de la potencia del combustible, de la potencia química del combustible, perdemos un 60%, por ahí el 65% en el motor, y el motor a su vez, al llegar a la hélice, perdemos otro tanto. Así que digamos que el sistema es bastante eficiente. Si vamos al viento mejor. Bueno, queda muy poco tiempo, así que muy buen fin de semana, buena semana para todos. Gracias. Y nos vemos el viernes que viene, Dios mediante. Igualmente, Buena profesor. onda, Muchas profe. gracias. Igualmente, profesor. Buen fin de Igualmente, semana. profesor. Gracias. Gracias por la clase, clase, profe. Chau, chau.